Aunque diréis, ¿no ha llegado Javier Andrés? Bueno, pues no ha llegado Javier Andrés porque tenía un compromiso, se incorpora en 5 o 10 minutos, pero por no haceros esperar, yo en esta saluda que quería hacer de 1 minuto simplemente para dirigiros unas breves palabras, para daros la bienvenida, pues comenzamos ya, si os parece. Y como digo, solo 1 minuto primero para agradeceros a todos que estéis aquí, a todos los que habéis querido acompañarnos en esta mañana, especialmente a los donostiarras, que en este día de San Sebastián pues han venido hasta aquí, oye, y han renunciado a participar en las tamborradas de la mañana. Tienen muchas tamborradas por la tarde. Me han dicho que hay tamborradas durante todo el día en San Sebastián, con lo cual les dará tiempo a acudir a las tamborradas de la tarde. Bueno, yo quería agradeceros el estar hoy aquí en este acto de la Fundación Popular de Estudios Vascos, en colaboración con la Fundación Reformismo 21, y lo quería hacer además agradeciéndole especialmente a Javier Andrés, aunque no esté aquí, que haya decidido que celebremos este acto, que es muy interesante, en Vitoria. Que lo hagamos aquí, y eso se lo quería agradecer personalmente, aunque hoy no esté. Álava, lo sabéis, la mayoría de los que estáis aquí, y además algunos de las personas que nos acompañáis de la Fundación Reformismo, a lo que os quiero agradecer que nos acompañéis en esta mañana. Álava es una tierra con mucha historia. Es el territorio menos poblado, el territorio menos poblado del País Vasco, pero es una tierra orgullosa. Es una tierra abierta, siempre hemos sido una tierra abierta, una tierra emprendedora, una tierra de oportunidades. Y hoy es lo único que quería decir hoy aquí, en este saluda, los alaveses tenemos que reivindicar esos valores que hicieron a esta tierra una tierra fuerte, esos valores que nos hicieron crecer, que hicieron a esta tierra una tierra potente, una tierra capaz de crecer y de acoger, una tierra capaz de convertirse en una tierra de acogida para seguir creciendo. Tenemos que recuperar esos valores del esfuerzo que nos han hecho llegar hasta aquí y reivindicar ese empuje de la libre iniciativa frente al intervencionismo y frente a las políticas clientelares, que son esas políticas que ahuyentan el talento. Y yo creo que eso es, en parte, lo que estamos haciendo y, sobre todo, lo más importante, es lo que Javier de Andrés está haciendo en las últimas semanas. Yo creo que él tiene las ideas muy claras, tiene un proyecto claro al que se dirige y al que nosotros le queremos acompañar. Y, desde luego, creo que Javier tiene la valentía y el coraje de defender estas ideas sin complejos. Yo solo quería decir esto, agradeceros otra vez el que estéis aquí. Muchísimas gracias a todos. Y para presentar a las personas que nos van a acompañar y que van a participar a continuación en el coloquio, y, desde luego, pues para presentarlas como se merecen, os dejo con la Secretaria General del País Vasco, con Esther Martínez. Muchísimas gracias a todos otra vez. Muchísimas gracias, Iñaki. Muchas gracias a todos. A esto del frío, me han dicho antes que la sensación térmica era 9 bajo cero, pero yo creo que aquí tenemos una buena sensación también térmica. Quisiera agradecer, desde luego, a la Fundación Reformismo 21 su estrecha colaboración con la Fundación Popular de Estudios Vascos para poder llevar a cabo esta jornada. Agradecer, por supuesto, y muy especialmente al moderador de la charla que tendremos a continuación, a Fernando Sols, y desde luego a los ponentes, a Íñigo Calderón y a Nekane Silva, su disposición, su colaboración, y ya os anticipo que sus estupendas intervenciones para hablar en esta jornada de Euskadi abierta, ¿no? La Euskadi que anhelamos tener, pasa por tener un mejor futuro y poder ofrecer oportunidades tantas veces cercenadas que nos han llevado, yo creo, no solo a ser incapaces de atraer talento, sino tampoco a poder retener el talento que naturalmente siempre hemos tenido en Euskadi. Un talento que ha emigrado a lugares donde puede sobrevivir, porque el talento no se queda donde no le dejan vivir, se va donde le dejan sobrevivir. Y es que cuando hablamos de sociedades abiertas, creo que hablamos fundamentalmente de libertades, de generar oportunidades, de derribar muros, de sortear
barreras artificiales y también obstáculos naturales. En Euskadi, algunos pretenden crear no una sociedad abierta, sino una sociedad encapsulada, una sociedad aislada, y esto lo hemos padecido durante demasiado tiempo. Encapsulada para no perder de vista el ombligo, esto que tanto les gusta a algunos de mirarse el ombligo propio, y también para no dejarnos mirar, para no sonrojarnos viendo los horizontes ajenos, porque otros sí que se han fijado y tienen horizontes. Y veamos los resultados. Éramos un 6,29 del PIB de España, hoy somos el 5,9. Éramos motor industrial, el porcentaje de la industria en el PIB vasco llegó a ser del 45%, hoy estamos alrededor del 20%. El peso de las empresas vascas en el tejido empresarial del conjunto de España se ha reducido hasta un 4,4%. Éramos tierra de acogida y hoy, desgraciadamente, por ejemplo, todo el Bilbao metropolitano es una de las áreas de la Unión Europea en la que hay mayor tasa de paro juvenil. Éramos una comunidad autónoma, como ha dicho Iñaki, líderes en emprendimiento y a día de hoy estamos apelotonados en el furgón de cola. El 70% de los emprendedores vascos, además, manifiesta que lo hacen no porque vean una oportunidad de negocio. El 70% de los emprendedores vascos lo hacen por necesidad y no por oportunidad. Y creo que esa es una reflexión importante que debiéramos atender todos. Estamos, de hecho, en mínimos históricos desde el año 2008 en autónomos. 1.844 autónomos vascos menos a lo largo del año 2023. Y también, desde 2008, hemos perdido, y se dice pronto, 1 de cada 10 empresas. Y además es que si tenemos en cuenta, y todos sabemos, que el 80% del empleo lo generan las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, desde luego el panorama se torna inquietante. Esta misma semana hemos conocido otro dato que creo que también es para hacérnoslo mirar, y es que solo hay 1,13 trabajadores en el sector privado por cada perceptor de una nómina pública. Veréis, desde 2018 hay 21.000 trabajadores públicos más, 18.686 pensionistas más, 4.292 parados más con prestación y 7.278 personas más con derecho al ingreso mínimo vital y a la renta de garantía de ingresos. Y todo esto, todos estos datos que tenemos ahí, que conocemos, que sabemos, algunos todavía nos lo querrán presentar como un milagro económico. Pero yo creo que cuando te desconectas de la realidad, te extravías, y así creo que está yendo el Gobierno vasco. Llevamos años a la deriva mientras intentan mostrarnos trampantojos y poner parches. Yo creo que es algo así como, bueno, la orquesta está sonando, voy a cambiar de hamaca, cuando lo que está pasando es que se está hundiendo el Titanic. Y es que Euskadi cuenta con una sociedad activa, una sociedad plural, una sociedad apasionada, que afronta lo mejor que puede los embates de la Administración, la burocracia excesiva, el famoso de Larra, vuelva usted mañana, y la falta de respeto que entiendo que supone hacernos perder a los ciudadanos lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo. Y con estos mimbres, pues la verdad es que el camino se hace pesado y tedioso. Y todavía algunos están mirando a Cataluña. Queda claro que si miramos ahí, el camino que nos espera es el precipicio. Porque aquellos que impulsaron el éxodo de más de 8.000 empresas de Cataluña no pueden venir a dar lecciones de nada que no sea cómo hacernos empobrecer a todos. ¿Sabéis los únicos indicadores en los que en Euskadi somos líderes respecto del conjunto de España? Pues somos líderes en recaudación, en gasto público y en presión fiscal. Necesitamos, como dicen estas jornadas, una sociedad abierta y también una sociedad conectada. Hemos perdido competitividad y conectividad, y lo de la alta velocidad, desde luego, no es un tema menor.
Otras grandes conurbaciones industriales en Europa, como Manchester o las ciudades alemanas de las cuencas del Ruhr, que sufrieron un proceso de reconversión industrial semejante al que nosotros vivimos hace un par de décadas, supieron ver rápido las necesidades de dotarse de infraestructuras de comunicación multimodales que las dejaran conectadas con importantes centros económicos. Aquí, más de 30 años después de inaugurada la línea Madrid-Sevilla, los vascos tenemos que ir a Burgos para poder conectarnos a la alta velocidad. Y es que las sociedades abiertas pasan también por ser sociedades conectadas en todos los sentidos. Yo creo que los retos que tenemos por delante son enormes y no caben, a mi juicio, ni la resignación ni, desde luego, tampoco el desistimiento. Tampoco el entusiasmo desinformado ni intentar, como hacen algunos, tunear la realidad. Gobernar es planificar, tener previsiones y hacer acopio de esfuerzos. Y gobernar también es escuchar, aprender, comprender, ver, leer y atender a la sociedad civil. Y de esto aquí yo creo que algunos se han olvidado. Yo creo que estoy convencida de que en Euskadi podemos hacer un paralelismo. ¿Os acordáis de aquella película de 4 bodas y un funeral? Bueno, pues nosotros creo que tenemos nuestra propia película. 4 transiciones y una reconversión. Creo que tenemos 4 transiciones pendientes: la digital, la climática, la sanitaria y la demográfica, y desde luego una reconversión necesaria, la gubernamental. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia hoy aquí y os dejo con lo importante, con Ekane, con Íñigo y con Fernando. Muchísimas gracias. ¿Cuántas creéis que tengo? Ahora tengo canas. Muy bien. Empezamos. ¿Se nos oye bien? Egunon, buenos días a todos. Muchas gracias, Javier y Esther, por la acogida en nombre de la Fundación República 21 y a toda la Fundación Popular de Estudios Vascos por acogernos en esta mañana cálida en Vitoria. Y ayer, viniendo desde Madrid, veníamos por la carretera helada, por la A1, a punto de meternos en la boca del lobo. Teníamos 2 opciones, ¿no? Era evasión o Vitoria. Y afortunadamente llegamos a Vitoria. Y sería un buen nombre para una campaña para evitar la fuga de empresas. Bueno, cualquier sociedad del bienestar que cuente con servicios, que quiera contar con servicios públicos de calidad, con una buena sanidad, con una educación de excelencia, tiene que asentarse en un sector privado que sea dinámico, que sea eficiente, que esté vivo, ¿no? Y el sector privado, en una economía como vivimos, donde tanto el capital como las personas son libres de moverse donde quieran, pues tiene que contar con unas condiciones de posibilidad para poder desarrollar su actividad y para poder prosperar, ¿no? Como habéis dicho, ¿no? Una presión fiscal, un marco fiscal razonable, una infraestructura de calidad para hacer su trabajo y a ver qué nos dicen un poco los ponentes, ¿no? Pero sobre todo una administración pues que no les haga la vida imposible, que esté de su parte, que no les ponga trabas regulatorias, burocráticas a su actividad. Frente a la tentación que muchas veces podemos ver en muchos sitios, en muchos lugares de Europa, ¿no? De la tendencia aislacionista o proteccionista, que piensa que todo lo que necesita una región lo tenemos aquí y que no necesitamos nada de fuera, la realidad muestra que las sociedades abiertas al talento, a la innovación, son las sociedades que más prosperan y las que son más capaces de adaptarse pues, a los cambios tecnológicos, a las tendencias demográficas, a las necesidades que tiene la sociedad. Y frente a otra tentación que también muchas veces podemos comprobar, que es el pensamiento
de suma cero, ¿no? Que piensa que lo que gana uno lo pierde otro, que una región prospera, la otra lo pierde. Pues yo creo que hoy tenemos dos ejemplos de personas que han creado empresas donde no había nada, que han creado empleo y oportunidades donde no existía nada, y demuestran que no siempre uno gana. Cuando un empresario gana y crea empleo, lo hace en beneficio de todos. Hoy tenemos dos personas que, más allá de conocer la teoría sobre qué puede necesitar una región, Euskadi, para prosperar, son personas que viven en la práctica, en su día a día, lo que es crear una empresa, lo que es trabajar en una empresa, lo que es tratar con trabajadores, lo que es atraer talento, y hoy nos lo van a explicar y son capaces de pasar de la teoría a la práctica. Esto lo voy a leer un poco más. A mi izquierda tengo a Íñigo Calderón, que es padre de 3 hijos, ingeniero de caminos, doctorado en infraestructuras, 17 años de experiencia como ingeniero. Actualmente ejerce de director de Ingeniería Global en una multinacional de la energía eólica, profesor en la Universidad Pública de Navarra, fundador de una empresa en Francia dedicada a la ingeniería, y a lo largo de su vida pues, ha trabajado en 4 universidades, 20 proyectos de investigación, es autor de numerosos artículos, tiene varias patentes internacionales y es representante en varios comités europeos sobre temas de ingeniería. A mi derecha tengo a Nekane, que es una empresaria vasca que ha desarrollado varios proyectos en diferentes sectores. Hace 5 años fundó el grupo Zarbianto, ahora nos explicará un poquito más, que ofrece servicios de coaching y vending en colaboración con Jofemar. Y posteriormente creó el grupo Ragnar Seafood, empresa dedicada a la comercialización y la transformación de productos del mar. Y su departamento pues, también ha logrado innovar en ese sector, en el sector farmacéutico, aprovechando pues, un producto que a mí tampoco se me ocurriría a priori que tiene propiedades farmacéuticas, como es la espina del bacalao. Pero bueno, ahora nos contará por qué. Y sin más, pues paso a haceros un poco la primera pregunta, que es que contéis un poquito pues, vosotros cómo es vuestra historia y en particular de las empresas y de los proyectos en los que habéis trabajado, ¿no? Pues si quieres empezar, Nekane, tú misma. Bueno, en mi caso, pues eso. Viéndola es que son 2 empresas dedicadas a la alimentación, pero distintas. Una tipo vending, que la tuve que crear o coger por el problema que tenemos del relevo generacional. Desaparecía y me daba mucha pena que una empresa de casi 70 años desapareciese por este problema. Zarbianto. Y luego la otra, Ragnar, esa nos dedicamos al pescado, a la comercialización y transformación del pescado. Y esa la fundamos en noviembre del 19, visteis que fui muy acertada en la fecha de la creación, pero aún y todo aguantamos y hoy en día, pues la verdad que estamos muy contentos con el proyecto de Ragnar, sobre todo por lo que supone para la economía circular, que es uno de nuestros mayores objetivos. Muchas gracias. Íñigo. Bueno, pues por mi parte, mi experiencia empresarial pues, se inició, bueno, yo en aquel momento estaba trabajando en Tecnalia, daba clase en la Universidad Pública de Navarra, en Tecnum y en la Universidad del País Vasco, y me surgió una oportunidad, ¿no? Y al final para el emprendizaje, pues para el emprendedor una oportunidad es la excusa que necesita y para los demás una excusa es la oportunidad que necesita, ¿no? Y ahí pues llegó el caso de que me pusieron un reto de ingeniería bastante importante, que era un edificio del siglo XVIII, patrimonio, que iban a socavar un sótano, no tenía cimentación, y entonces se fueron pasando la patata caliente unos a otros, y entonces, bueno, pues no se podía hacer vía el centro en el que yo estaba trabajando, porque no hacíamos ese tipo de trabajos, y dije, pues en vez de pasarlo a otro, ¿por qué no hacerlo yo mismo, ¿no? Y aquí, tanto si crees que puedes como si no, al final acabas teniendo razón, ¿no? Y entonces, pues decidí hacerlo yo, ¿no? Y poco a poco hice una microempresa en Francia, porque es mucho más fácil hacerlo allí que en España. Tiene sus ventajas que ya comentaremos, ¿no? Que en España me refiero en el País Vasco, donde yo vivía entonces. Y como se dice, y poco a poco fui desarrollando proyectos en los que nadie se quería meter, que eso sí que lo podía hacer el fin de semana, hasta que he acabado pues, haciendo proyectos en la industria nuclear incluso, ¿no? Y pues metiéndome donde nadie quiere, ¿no? Porque aquí o mueres de éxito o de no intentarlo lo suficiente, no hay más. Palabras de Esther, no solo oportunidad, sino necesidad. Al final se juntaba todo.
Yo creo que ha comentado Nekane que fundó una empresa, pues eso, unos pocos meses antes de la pandemia. Y yo quería preguntaros, en vuestra actividad, en vuestra trayectoria como empresarios, ¿cuáles son los principales retos a los que habéis enfrentado, ¿no? O sea, has hablado de pandemia o cambios tecnológicos. ¿Cuáles son las cosas que os han supuesto un reto mayor como emprendedores durante estos años, ¿no? Pues ha habido de todo, depende de la empresa. En el caso de Ragnar, el primer reto fue el COVID, porque nos tocó, pero bueno, gracias a ser alimentación, poco a poco pudimos mantener. Y el reto en Ragnar ha sido que nuestros clientes son todos, el casi el 90% el mercado es Francia. Entonces, aunque él prefirió hacerlo en Francia, yo no sé por qué lo dejé aquí y nos ha costado mucho. Lo que es la exportación ha sido un poco costosa. Y en el caso de Zarbianto, el reto ha sido el relevo generacional, que la gente ha preferido pues, no seguir con las empresas de toda la vida porque les cuesta mucho y han preferido pues, muchos, o no funcionarios, sino dejar negocios de toda la vida por lo que supone. En el caso de Zarbianto ha sido ese, pero bueno, se va consiguiendo. Bien. En tu caso, Íñigo, ¿qué dificultades has encontrado? Bueno, yo en realidad, incluso como he estado en el centro tecnológico y he visto también bastantes dificultades de otras empresas, me gustaría hablar no solo de mi caso, ¿no? sino también a algunos que yo he tratado e incluso que he intentado ayudar, ¿no? Yo creo que una de las dificultades importantes que hay en el País Vasco es el tema de la política energética, ¿no? Es decir, al final hay varios costes que en una empresa, uno es el energético, ¿no? Y hay empresas que son de maquinaria pesada o que son intensivas en consumo de energía, que en un momento dado, pues cuando estalla la guerra de Ucrania y empiezan a variar mucho los precios del mercado, pues las compañías no les renuevan y les empiezan a hacer un indexado de mercado. Eso significa que cuando tienen todas las máquinas funcionando y creen que van a tener un beneficio, de repente hay, por no tener esa respuesta, ¿no? Porque no queremos las nucleares, no queremos tampoco la incineradora de Zubieta, no queremos tampoco en el Urola tener las renovables, ¿no? No queremos eólica, no queremos solar, no queremos nada, pero queremos encender la luz y poder ver, ¿no? Entonces, claro, y queremos también que las empresas, pues al final, de alguna forma, pues aquí, en el País Vasco, pues puedan florecer. Y para eso son habas contadas, ¿no? Ahí tenemos el coste de la energía, que al final, pues a algún empresario en esa guerra de Ucrania, pues le hizo un problema bastante gordo. No sé si fue el caso de Ragnar, pero casos muy cercanos sí, ¿no? De inyección de plástico, de maquinaria pesada y demás. Luego también está el coste del transporte, es decir, que son tener las infraestructuras todavía inadecuadas con autopistas de pago, no tener resuelta la conectividad con Francia, ¿no? Ese tercer carril, ese tercer hilo que me diga, el puerto de pasajes, ¿no? Que por ahí desembocaba digamos, toda la industria automovilística que salía del Ebro. A medida que van aumentando el tamaño de los barcos y no entran en el puerto, pues no se le da una solución. Aparece por ahí el dique exterior, pero no se hace el dique exterior y tampoco se hacen otras cosas, ¿no? ¿Eso qué significa? Yo ahora estoy de director de Ingeniería Global en una de las mayores multinacionales de la eólica y estoy en la toma de decisión de algunas cosas. Por ejemplo, para hacer nosotros las palas, pues nos podemos plantear sacarlas por el puerto de Santander, pero no nos podemos plantear hacerlo por pasajes, ¿no? Y por Bilbao tampoco. Entonces, eso significa básicamente hacerse el harakiri por no invertir en las infraestructuras que uno hace falta, ¿no? Y no es que haya falta de interés o de medios, porque incluso como adelanto del cupo, el PNV pues ya hizo algunas obras en el puerto de Bilbao y demás, ¿no? Como adelanto del cupo y luego repercutiéndose al Estado. ¿Por qué no seguir en esa línea, ¿no? Resolver la conexión por ferrocarril, sobre todo con Francia, resolver la Y, resolver otra serie de cosas que al final pues generan un coste también al empresario. Y luego hablaremos en el talento. Sí, pero todo el dinero que tenga que poner en energía, en transporte o lo que sea, pues no lo voy a poder poner en otras cosas más interesantes, ¿no? Y es que la historia es, pues desde la Edad Media, así, ¿no? Se pone un cruce de caminos y en ese cruce de caminos alguien pone una posada, ¿no? Y luego, pues al lado de la posada, pues alguien pone para herrar a los caballos, ¿no? O sea, perdonad, es por el storytelling. Sí. Y Nekane, yo creo que podemos aprovechar, es una buena oportunidad, ¿no? Yo creo que tenemos hoy en la sala muchos políticos, muchos cargos, personas que a lo mejor tienen que hacer un programa electoral.
Vale. Si vosotros le estuvierais delante y tuvierais que hacer, oye, una carta de los Reyes Magos, oye, ¿cuáles son las cosas que a mí más me afectan en mi día, que dependen de la Administración y dependen de las políticas que se tomen a nivel de Euskadi? ¿Cuál sería las 2 o 3 cosas que diríais, mira, la Administración tiene que mejorar en esto y esto y yo me encuentro en desventaja comparado con personas en otras regiones o en otros países, como has dicho? ¿Cuál sería vuestra carta de los Reyes Magos a los gestores de la sociedad vasca? Pues me voy a reservar esa pregunta luego para cuando hablemos de talento. Empieza. No, a ver, yo creo que lo que nos pasa a muchos, la facilidad, que no hubiese tanta traba con las haciendas, porque realmente nosotros estamos, al tener 6 haciendas, como decía, realmente muchas veces la burocracia nos complica. En mi caso, todo lo compraba en España, todo lo vendía en Francia. A la hora de las devoluciones de IVA era todo un karma, un suplicio. De hecho, hemos tenido que dejar de comprar en España, que ha sido una pena, para agilizar, porque claro, teníamos que financiar a los clientes, pero teníamos que ahora comprar en el extranjero por adelantado. Todo eso lo soportaba la empresa. Entonces, pues ayudas, financiación, más ágil, más fácil. Esa es mayormente nuestra traba a la hora de exportar. Sí, me has dado hilo, porque sí que hay varios estudios de ingeniería que han llegado a ganar grandes proyectos y no han podido ejecutarlos, básicamente por no adelantar el IVA, ¿no? Es decir, y uno de los motivos por los que yo hice la microempresa en Francia, que antes decías, ¿por qué? ¿No? Pues porque va sin IVA. Es decir, a mí me graba los ingresos, no tengo que adelantar IVA, no existe. O sea, directamente, eso si voy a cliente final me hace un 21% más competitivo. Claro. Directamente, ¿no? Entonces, a ver, que es que a veces se trata de copiar bien, nada más, ¿no? Lo que ya se está haciendo, pues, al otro lado de la muga, ¿no? Entonces, en ese sentido, evidentemente, lo de no tenerte que financiar, y menos con los tipos que están ahora, me pasabas, creo que al 4,4, ¿no, Fernando, el otro día? 4,4, no sé, incluso 5. Están muy altos, entonces ese coste de financiación también es un killer para una empresa. Exacto. Y en vuestro caso, ¿pensáis que los empresarios pueden, y los emprendedores, a la hora de tomar una decisión de crear una empresa o de acometer una inversión, la inestabilidad política o regulatoria es un elemento que puede ser que cambie de decisión en vuestro caso o en empresas que hayáis conocido? También quería preguntaros, ¿no?, el tema a veces de la conflictividad, ¿no?, a veces conflictividad sindical en las empresas. ¿Son elementos que a vosotros creéis que pueden evitar que lleguen empresas o evitar que se hagan inversiones nuevas? Pues yo creo que eso es obvio, ¿no? O sea, ya pasó en Cataluña, que perdieron el centro de medicamento cuando empezaron a desequilibrar el escenario político. Nos está empezando a pasar hoy. En el fondo, a mí, pues, en la empresa en la que estoy ahora, de director de ingeniería, pues hay proyectos que podemos tener, por ejemplo, en Brasil o que podemos tener en Argentina, que acaban de cambiar gobiernos y demás, ¿no? O incluso en Sudáfrica, ¿no? Que de vez en cuando hay estallidos de digamos, inestabilidades, pero importantes, ¿no? Y eso afecta a los negocios, ¿no? Es decir, he hablado de lo de la guerra de Ucrania antes como un ejemplo, pero es que todo afecta, ¿no? Es decir, si se queda un barco atascado en el canal de Suez, lo mismo, ¿no? Es decir, todo lo que sea romper la trazabilidad, la previsibilidad y demás, a un empresario, pues evidentemente le hace tomar decisiones de forma más conservadora que a lo mejor en otro escenario donde podría ser más agresivo. No, en mi caso nos preocupa, pero es verdad que no nos paraliza. No podemos quedarnos, seguimos trabajando día a día y no es algo que nos paralice. Es verdad que el equipo que tenemos está muy implicado y muy concienciado y no es algo que nos tiene que paralizar. Sí. En todas vuestras organizaciones, supongo, en vuestras empresas, normalmente el elemento más importante es el capital humano, las personas que componen y las personas con las que trabajáis. Sin duda. Y esas personas, pues normalmente o se han formado aquí en Euskadi o las habéis tenido que fichar o atraer de fuera de Euskadi o de fuera de España también, ¿no? De España. En vuestro caso, ¿cuáles son los retos a los que habéis asociado a la hora de gestionar el personal de vuestras empresas y el capital humano de las mismas, ¿no?
no sé, la experiencia, el encontrar gente con experiencia es lo que nos está costando. Porque sí es verdad que estamos trayendo gente muy joven, 24, 22 años, con mucha motivación, pero el equipo perfecto, para mí al menos, es que estén formándose con gente con mucha experiencia. Tenemos un comercial de 67 años que no se quiere jubilar. Él quiere seguir y es muy difícil encontrar ya ese tipo de profesional. Entonces, lo interesante para mí, al menos para nosotros, es juntar a ese profesional de 67 que tiene muchas ganas de seguir con estos chicos que han entrado ahora de 20, 22 años, que tienen toda la formación, todos los másters, pero les falta Entonces, el ponerlos juntos a trabajar es lo que nos está haciendo crecer, el que nos está haciendo ir como vamos. Por mi parte, al final podría decir respecto al talento interno en el País Vasco, pues se está invirtiendo a día de hoy un 2,1% del Producto Interior Bruto del País Vasco en I+D, un 5,5% en educación y un 4,2% en euskera. No hay más preguntas, señoría. No hay más preguntas, ¿no? Es decir, ¿significa eso que no hay talento en el País Vasco a nivel interno? Pues claro que hay talento, ¿no? Sigue habiendo talento, por mucho que nos esforzamos en acabar con él, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que hace falta? Pues lo que hace falta es renovarse y hacer, digamos, un esfuerzo interno porque la universidad, que es el que forma, digamos, ese talento, pues de alguna forma no sea solo al inicio de la vida, sino que también haya varios hitos de reconversión, porque ahora cada vez la reconversión va antes. Incluso ese personal senior que dice Nekane, pues de alguna forma llegan nuevas tecnologías que también tienen que reconvertirse y demás. Eso lo he vivido también en el centro tecnológico antes, pero en el equipo que tengo yo ahora también, ¿no? Entonces, en cuanto a talento interno, también yo diría que empieza a haber pues, como una moda de que haya grados que nadie sabe de qué van, ¿no? Y que haya también másteres y grados combinados que parece que tiran los dados, ¿no? Y dices, oye, pues mira, grado en uno que nos reíamos el otro día en la UBNA que han generado, que es el de biomedicina y telecomunicaciones, ¿no? Que dices, oye, mira, yo tiro 2 dados, biología y economía, ¿no? Es decir, hombre, a ver, hay que centrar el tiro, saber qué es lo que queremos ser, qué es lo que va a alimentar ese pool industrial que tenemos en el País Vasco y un poco apostar por él, ¿no? Eso en cuanto a talento interno. En cuanto a talento externo, yo creo que el mayor problema es que, claro, el talento hay que pagarlo, así que el dinero no puede seguir yéndose en los costes de energía, de transporte e impuestos, porque son vasos comunicantes, son habas contadas. Si yo me lo gasto en esto, no voy a poder pagar talento externo, ¿no? Y luego algo que a mí me ha pasado, dramático incluso, y me ha pasado con una persona muy valiosa, personalmente es traído de fuera, concretamente de Cataluña, ¿no? Un ingeniero muy valioso, pues tuvo que marchar porque, claro, llegan los hijos, entran, se meten en el colegio en euskera y entonces repiten curso y la mujer le puso un ultimátum, ¿no? Entonces, claro, si queremos atraer talento de fuera, necesitamos que sus hijos no repitan curso. Necesitamos hacer planes adaptados para poder atraer ese talento de fuera y si queremos que se formen aquí con la lengua de aquí y demás, pues hacer una pista de aterrizaje. Porque si no, lo que tenemos es una barrera de entrada para personas que tienen entre 35 y 45 años, que es cuando ya van teniendo experiencia, pero no han perdido ese dinamismo, ¿no? De carga familiar. Entonces, eso en cuanto al talento externo y en cuanto al talento junior y senior, pues lo que comentaba Nekane me da un pie fenomenal, porque al final pues se trata de que pues si los mayores tienen experiencia, ¿no? Y al final cuando cogemos un perfil decimos, oye, este joven no lo contrato porque no tiene experiencia y este es demasiado mayor, no lo cojo porque igual le falta un poco de energía o no está puesto a la última, ¿no? Entonces, si sabemos que los mayores tienen experiencia y que los jóvenes tienen energía, ¿acaso no es evidente que tenemos que ponerlos juntos, que tenemos que hacer equipos y no tener edadismo? Hay que tener un poco de esa combinación, ¿no? Sí. Aunque Íñigo ha apuntado ya algunos aspectos que pueden tener que ver con el trabajo de la Administración, como has mencionado la educación. ¿Qué creéis que puede hacer la Administración para hacer más fácil atraer el talento a Euskadi desde fuera, ¿no? Habéis hablado del tema de los salarios, la Administración pues, puede hacer algo con los costes, pero a priori, ¿qué se os ocurre? Es decir, ¿qué podría hacer la Administración mejor para que vosotros pudierais atraer talento con más facilidad?
aparte del que ha dicho, es que es el básico. El que toda la persona que venga con ese talento pueda adaptarse a nuestro día a día, a nuestra forma de vida, a nuestra idiosincrasia. En vuestro caso, por ejemplo, el tema del teletrabajo es un tema que hayáis explorado o que puede abriros alguna capacidad para algunas personas que No, teletrabajan. la verdad que teletrabajo nosotros no. Al final nosotros vendemos pescado a grandes superficies, quiero decirte que el teletrabajo ahí no tiene cabida. La contabilidad. O el vending no tiene opción de teletrabajo. Sí o sí hay que ir. En tu caso, Íñigo, sí que has... En mi caso sí, porque es más puramente ingeniería, ¿no? Entonces, Claro. claro, aquí pues hay muchas derivadas, ¿no? Es decir, hay nuevas formas de trabajo como el teletrabajo que permite pues una cosa nueva que ha sucedido, que son los nómadas digitales, que al final, pues oye, a veces he tenido reuniones a veces con alguno que me he dado cuenta que la está siguiendo desde su furgoneta, ¿no? Igual en la playa, porque ya con el 5G y demás, pues ya se puede, ¿no? Sí que las nuevas tecnologías y a raíz de la pandemia, sobre todo, nos hemos acostumbrado todos pues, a utilizar el Teams, a utilizar algunas aplicaciones, a hacer videoconferencias y eso nos ha permitido hacer seguimiento de equipos. En mi caso, por ejemplo, en Brasil, con desfases horarios, ¿no? o a veces en la India o incluso, ¿no? Que eso es una maravilla, por otro lado, pero también plantea grandes retos para el País Vasco y esto es importante. Me viene un día el director financiero, me dice, oye, Íñigo, que el coste laboral de un ingeniero indio senior con 10 años de experiencia son 1.500 euros al mes, coste laboral. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que por un lado es una herramienta, pero por otro lado también es un riesgo, ¿no? Son nuevas formas de trabajo. Entonces, claro, hay que mantener el equilibrio entre que haya esa posibilidad de hacer teletrabajo, que permita hacer esas adaptaciones, pero luego, por otro lado, también hay que empezar a poner en valor y a lo mejor hay que reconfigurar la oficina pues para que ese espacio de trabajo conjunto se convierta pues, en esa centralita, ¿no? Y que de alguna forma, por ejemplo, en la empresa en la que estoy ahora pues tenemos 3+2, ¿no? Y que se pueda, luego también por temas de conciliación, ¿no? Temas de trabajar en la empresa por la mañana y luego teletrabajar desde casa por la tarde. Es decir, tenemos que ser capaces de coger lo positivo y luego tener claro que el modelo productivo puede cambiar y que hay labores que si se pueden hacer con teletrabajo, pues te las puede hacer un indio. Hablo de ingeniería. A eso me he negado, por cierto, ¿eh? Yo me he negado. Es que pero tu sector... hay otros servicios que ya se están haciendo allí. Por ejemplo, informática, etcétera, ¿no? Que te atienden pues, ese tipo de trabajo, en perfecto inglés. Nosotros abrir pescado o cortar pescado no se puede teletrabajar. No, a ver, está tenemos claro, que ir, así que... Está claro. Sí, Está claro. habéis mencionado en algunas intervenciones, tú en tu caso que sois una empresa exportadora, en el caso de Íñigo que alguna vez has tenido el tema de la competencia con Francia. ¿Cuál es el elemento que crees que puede perjudicar a la competitividad del País Vasco en comparación con otras regiones colindantes que la Administración debería tratar para tratar de igualar esas condiciones que a ti te hacen decir, oye, ¿por qué no la voy a montar en Francia estando aquí? ¿No? Es decir, ¿cuáles son esas diferencias de competitividad que hay que resolver? ¿No? Las haciendas. Lo de las haciendas. Gastan una cantidad de recursos muy importantes en litigar entre sí, por ejemplo, ¿no? Es decir, para ver a quién le corresponden los impuestos de qué. Tenemos la de Navarra, las 3 vascas, la francesa y la española. Y reglas a veces que no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Incluso variables. Entonces, a mí lo que me animó fue que es muy sencillo, yo me cogía y lo hice desde casa, me di de alta en la página web, y digo, oye, mira, me mandaron los papeles, me trataron bien, me dijeron, oye, mira, te lo facilito, y yo cuando tengo ingresos, que esto es muy importante, ¿no? Ahí en la película uno de los nuestros, cuando los mafiosos, ¿no? Decían, es que te va bien, pagas, que te va mal, te jodes, pero pagas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Que al final, si te hacen una propuesta en la cual tú tributas en base a tus ingresos, ¿no? Eso, por un lado, te hace que no juegas al escondite con los beneficios, ¿no? Por un lado. Pero luego, por otro lado, no necesitas adelantar el IVA y te hace un 21% más competitivo, ¿no? Es decir, aunque yo estoy haciendo cosas muy especializadas que yo no puedo ir a facturar horas, porque lo que necesito es ir a problemas que no pueden ir otros, ¿no? Entonces, para poder hacer... Pero si alguna vez quisiera trabajar así, a igualdad de precio con otro, yo voy a facturarte sin IVA.
Eso me hace un 20% más competitivo, un 21% más competitivo que media. No, en nuestro caso, en la empresa de vending, la traba gorda fue en esa. Nuestro mayor competidor es una empresa gallega que no se ha tenido que someter al ticket buy. Claro, estamos hablando de vending, de cafés de 0,50, de 0,60. Tú tienes, y hay que hacerlo, y poner software en todas las máquinas para poder adaptarte al ticket buy, y tu mayor competidor, que está en todas tus empresas, no tiene que invertir en todo eso. Entonces, que hubiese una facilidad para poder ir con tiempo implantando y tú ir repercutiendo en el precio del producto final. Ahí, a ver, por cabezonería lo estamos consiguiendo, pero es verdad que hubo un momento que decíamos, ¿y cómo competimos con los gallegos? Y perdón porque al final todos, pero ¿cómo competimos con los gallegos si yo tengo que meter todos esos software en las 300 máquinas para adaptarme a la nueva ley, pero el gallego que tengo aquí al lado no? Una gran traba. Sí, a modo de, quizá un poco ya para ir concluyendo, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que vosotros veis hacia el futuro para Euskadi que tendría que empezar a prepararse, que a lo mejor no está viendo y tiene que empezar a anticipar en el futuro? A ver, yo por un lado diría dos cosas y que vienen con bastante fuerza. Por un lado, el tema de la inteligencia artificial, que eso está muy de moda, pero voy a poner un caso muy concreto, ¿no? Es decir, antes hablábamos de los jóvenes, los mayores. Yo tengo en mi equipo gente junior que son buenos ingenieros y que empiezan a controlar estas cosas, y estaba tratando de leer un documento alemán, que Alemania es una zorrera tipo el País Vasco en cuanto a normativas regionales, no sé qué, tal. O sea, es contrario a lo que pensamos, ¿no? Entonces lo estaba mirando en perfecto alemán, intentando traducirlo, y básicamente cogió uno de mis trabajadores, lo pasó por la inteligencia artificial y me hizo un PDF, además con las fotos en el mismo sitio y tal, traducido al español. Me quedé, o sea, me sentí decimonónico de repente, ¿no? Y tengo 42 años, que tampoco, ¿no? Pues sí, entonces esa es una cosa que a medida que vaya a ir avanzando, pues va a sustituir varios trabajos, algunos los harán más rápidos, pero hay otros que literalmente que va a tener un impacto importante, porque es como tener un copiloto, ¿no? De alguna forma. Y luego está el tema de la competitividad con China. No podemos estar empanados, es decir, he leído ayer... Con China. Con China, sí, con China. Voy a ir pasado mañana a China y vamos a acabar pasando todos por China, ¿no? Y va a estar ahí una semana de viaje de negocio y tal. Y yo lo que sí que diría es, ayer he visto una declaración del Lehendakari diciendo que es que los productos que tienen Euskolabel, que se han hecho por gente que hablan en euskera, que están más valorizados. Yo creo que, o sea, merece la pena viajar un poquito y darse cuenta de que eso no, que mientras tenemos aquí una empanada sideral pensando que somos, pues no sé, que el agua de Bilbao sigue siendo champán, digamos, ¿no? Pues que en realidad sales por ahí y los chinos, para poder competir, primero, aparte de que se salten las patentes y copien sin ningún problema, el coste de la energía de las empresas exportadoras está regalado. Si nosotros no tenemos una política energética. Y luego, aparte de eso, también los costes ¿cómo se dice?, laborales son bastante menores, que eso no deberíamos aspirar a ello, pero sí, por otro lado, ese coste de la energía y también la presión fiscal es infinitamente menor a las empresas que salen al extranjero. ¿Cuál es la consecuencia? Pues mira, el sector eólico, que es un sector en boga, por ejemplo, básicamente han salido en el 2017 grandes OEMs chinos y esos a competir a nivel mundial, y en el lapso de 6 años son el 52% de la cuota de mercado, ¿vale? Entonces, mientras estamos aquí con una pala viendo a ver si enterramos a Siemens Gamesa o qué es lo que hacemos con ellos y demás, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que pensar en el Euskolabel cuando realmente están pasando estas cosas, no porque lo diga yo, sino porque es que están pasando, ¿no? Y hay que competir con ellos con tecnología española, y compitiendo con ellos de tú a tú, pues tienes que tener claro que las ventajas que tienen ellos, las cosas que están haciendo bien ellos, coño, si ellos nos copian a nosotros, ¿por qué no les podemos copiar a ellos? Si tenemos 6 haciendas, o sea, 3 haciendas forales, ¿por qué no se ponen en disposición realmente de esa competitividad, ¿no? Y esa política energética, ¿por qué no se desarrolla para que podamos hacer el mismo plan que los chinos? No es más. Sí, es que ese es el mayor riesgo, que nos están planteando que, como decía Esther al principio, cada vez gente más recibiendo prestaciones, cada vez gente más tal, pero si no nos paramos a pensar que lo que necesitamos son crear empresas, crear puestos de trabajo, esto puede durar un tiempo, pero de aquí a nada ya no vamos a tener de dónde sacar.
Entonces, que se pongan de acuerdo, que se pongan a pensar en común y no cada uno en cómo tirar para su territorio y podamos avanzar. Yo añadiría una última cosa, ¿vale? Y es básicamente, por ejemplo, para que se pueda adoptar el tejido industrial del País Vasco hay una serie de programas en el País Vasco, programas ITEC, etcétera, ¿no? Y al final son para hacer reconversión tecnológica, poniendo el foco en lo que es un cambio tecnológico y en las cosas que queremos ser. Y ahí apuestan por nuevos materiales, por la industria 4.0, por una serie de cosas en las que yo mismo he trabajado en algunas de estas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que pone el foco en lo que queremos ser y no en lo que somos, ¿no? Entonces, que todos queremos ser... A ver, yo quiero ser George Clooney, ¿no? Por ejemplo, pero no soy George Clooney. Entonces, pareces, pero... pero me pondré en valor mis cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas políticas están desalineadas con el tejido industrial tradicional de, ¿cómo se dice? Máquina herramienta, industria pesada, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos realmente hacer algo mixto? Tener claro lo que queremos ser y lo que hemos declarado Europa como eurorregión, ¿no? Que queremos ser, pero luego, por otro lado, hacer políticas que realmente sí que ayuden a la reconversión industrial y a las cosas que ayuda, y antes hablaba Nekane en conversación de las tendencias de consumo y demás, que ayuden realmente a estas empresas, aunque no sea tan glamuroso como a utilizar la inteligencia artificial y demás, que ayuden a estas empresas a hacer esa reconversión, ¿no? Tenemos tiempo, yo creo, quizá para alguna pregunta, si alguien quisiera hacer. Hay un micrófono, me han informado que había un micrófono y tendríamos tiempo para alguna pregunta breve o dos. Sí, bueno, buenos días a todos. El coloquio... A ver, ahora sí, ¿no? Bueno, buenos días. El coloquio está siendo muy interesante y me gustaría haceros una pregunta a los dos. ¿Cómo planteáis esa motivación de relevo generacional y de emprendimiento a futuro y con qué estamentos habría que formar un comité o una asociación para poder transmitir eso y que vaya calando en la sociedad futura, ¿no? ¿Cómo pensáis que se podría hacer? Es que pensaría cómo motivar a la gente joven, como viene ahora, que no vea que crear una empresa es todo pagar tributos, pagar y trabajar de 8 de la mañana a 9 de la noche, que no vean que crear una empresa sea eso, que vean que crear una empresa es pues una ilusión, un proyecto donde también, aparte de, no solo creas para ti, creas para trabajo para varias familias, creas para poder pagar impuestos, que eso luego repercute en otros sitios, que no vean que crear una empresa sea, como me ha podido decir mi hija en algún momento, pringar todo el día para luego no tener ni vacaciones. Que sea crear para crear nuevos puestos de empresa. Perdonad por repetirme, pero es lo que me dicen. Para estar como estás tú, ama, todo el día no quiero. Una de las empresas que cogimos fue eso. Los hijos decían, para estar como mi padre, oposito, me dedico a lo que sea, tengo una nómina y tengo mis vacaciones. No quiero estar pagando todo el rato como mi padre para estar trabajando todo el día. ¿Cómo motivarles para que quieran emprender algo? Ese es el problema. Yo lo que diría es que hay que prestigiar ese tema, ¿no? Es decir, es un poco, hacía estas Navidades José Mota el chiste, ¿no? Se oían unos aullidos y decían, son los autónomos, ¿no? Entonces, porque al final pues son los que pagan un poco el pato, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Yo lo he visto aquí, también en la universidad, y ya en la universidad llega ya el problema hecho, que llegan, básicamente, se mete al niño en la ikastola, que aprende euskera, que me saque el PL2, porque en un momento dado lo que voy a querer es que, hombre, que oposite y que trabaje poco y gane mucho, ¿no? Que como se decía en el Lazarillo de Tormes. Entonces, la cuestión aquí está en prestigiar esa labor que hace el empresario, y de alguna forma, pues cuál es la contribución que hace a la sociedad, ¿no? Que está como muy demonizado, que parece que es alguien que quiere pues bueno, ganar dinero, ¿no? E incluso explotar, etcétera, y no, es al revés, es una persona que genera riqueza, que a veces persigue un sueño, que empieza con algo pequeño, que luego va incorporando a más personas, que va inspirando a otras personas y que de alguna forma pues termina traccionando del resto de la sociedad, ¿no? Nadie quiere ser autónomo, todo el mundo quiere ser funcionario, ¿no? Es decir, que sí,
que se presentan para una plaza de policía 15.000, para una de autónomos no hay que opositar, ¿eh? ¿No? Entonces esa es un poco la situación. Pues reitero mi agradecimiento a la Fundación Popular de Estudios Vascos. Yo creo que ha habido muchas ideas, hay muchos cargos públicos y personas que van a redactar programas electorales que podrían escuchar algunas de estas ideas, ¿no?, para incorporar, porque realmente Euskadi, como cualquier región, pues necesita de emprendedores, necesita un sector dinámico y eficiente. Y os reitero el agradecimiento a los dos por contar vuestra experiencia y doy la palabra a Javier, que ha recogido un poco las conclusiones de este libro. ¿Sí? ¿Se oye algo? Sí. Más o menos. Bueno, pues muchas gracias por vuestra presencia. Buenos días a todos y mis disculpas que, bueno, por razones... ¿Así más cerca me pongo? Sí. Vale, así, pegado. Bueno, pues por circunstancias no he podido llegar a la hora en la que estaba previsto el inicio y me he perdido la intervención de Iñaki y de Esther. También es verdad que es a los que más veces he escuchado, en el caso de Iñaki creo que de toda mi vida, y Esther no tanto, pero bueno, también... no obstante está grabado. O sea, porque me ha dicho Iñaki que me ha elogiado y eso sí que me ha sorprendido, así que lo escucharé en la grabación y confirmaré si es cierto o no. Bueno, muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra presencia este sábado aquí, en el cual, bueno, pues arrancamos con este acto de la Fundación, retomamos la actividad de la Fundación y lo hacemos además con Reformismo 21, que es una fundación nacional con la que nos gustaría continuar trabajando y haciendo experiencias para avanzar en el conocimiento de distintos temas en todos los ámbitos. Nosotros analizamos particularmente los casos vascos, por eso es una fundación popular de estudios vascos, pero obviamente dentro de lo que es el conjunto de España, de lo que es el conjunto de Europa, de lo que es el modelo el social, político, económico del occidente europeo al que nosotros pertenecemos y al que hemos contribuido tanto a lo largo de la historia para alcancemos el punto en el que estamos en este momento y con la esperanza de recuperar posiciones, de volver a la vanguardia, de sustituir el declive que está viviendo el País Vasco por un crecimiento que nos ponga de nuevo en la cabeza de España, que es un lugar en el cual podemos estar porque tenemos cualidades suficientes para poder ocuparlo de nuevo. Pero hay elementos que efectivamente no funcionan en ese sentido y son los que tenemos que identificar, los que tenemos que resolver para que no perdamos la oportunidad que la sociedad vasca, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestra posición nos permite y desde luego deseamos tener y recuperar. Quiero agradecer las intervenciones de Íñigo Calderón, de Fernando Sols y de Nekane Silva, haciendo alguna referencia particularmente a algunas de las cosas que hemos oído porque creo que identifican algo de lo que hoy traemos aquí, que es la búsqueda del talento, la búsqueda de las oportunidades para gente con cualidades. Y decía Íñigo Calderón el problema que nos representa el pensar que destinando más dinero al euskera que a la investigación tenemos posibilidades de promocionar, ¿no? Eso lo que significa realmente cuando alguien pone por delante un objetivo ideológico por encima de un objetivo práctico es que estamos perdiendo oportunidades, no estamos reconociendo el mérito, estamos dando valor a elementos ideológicos, identitarios, por encima de los del mérito. Y, lógicamente, eso no conduce al progreso, no conduce al avance y, además, no atrae talento, porque lo que quiere el talento es que se le reconozca el mérito. Y lo que hace posible el avance es el reconocimiento del mérito, porque si lo que hacemos es sustituir el mérito por la ideología, tendremos un resultado ideológico, pero no tendremos un resultado de éxito en el ámbito de la competencia en la que, obviamente, nos movemos en todo el espectro económico. Luego lo que tenemos que hacer es sustituir el proyecto ideológico por un proyecto de mérito. Esa es una de las claves fundamentales que tenemos y que él ha señalado Íñigo perfectamente. Y decía Nekane también otro elemento que era el de la regulación, ¿no? Hablaba, por ejemplo, del ticket buy, cómo nos hace menos competitivos, cómo nos dificulta las cosas a nuestras propias empresas. Fíjate que se da el caso con el ticket buy en el cual empresas que operan en el País Vasco por el hecho de que estén domiciliadas en la provincia de al lado, en Burgos, en Treviño, pongamos por caso, o en Miranda de Ebro, sin embargo, no les es aplicable a sus comercios o a sus oficinas de aquí aplicar el ticket buy. Fíjate qué descompensación y qué pérdida de oportunidades están teniendo nuestras empresas por el hecho de que tenemos una regulación mucho más severa que la de nuestros vecinos. ¿Y eso qué significa? Que estamos coartando la libertad. Y cuando coartas la libertad, pierdes oportunidades. Te haces menos competitivo. Y tenemos un problema de competitividad en el País Vasco. Un problema que está causado por distintas razones.
algunas de las que habéis señalado vosotros, que yo creo que son muy importantes, ¿no? Un elemento identitario y un elemento de un afán ideológico. Y eso es precisamente lo que nos lleva a pensar que hay una alternativa en la cual el Partido Popular se presenta realmente como la única oportunidad para los vascos de ofrecer una fórmula de hacer gobierno distinta a la que conocemos y que hoy mismo lo hemos conocido, una nueva iniciativa en la cual PNV, el Partido Socialista y Bildu sumen sus esfuerzos en favor de un modelo energético concreto. Fijaos lo que puede salir de una suma en la que están el PNV, el PSOE y Bildu para un proyecto de energía, que es uno de los problemas que tenemos en el País Vasco por el coste que tiene la energía, que nos hace menos competitivo con nuestro entorno, como también señalaba Íñigo en el caso de nuestra competencia con Francia e incluso con otros lugares de la propia España. Luego, lo que vemos es que hay un afán de regulación, de control, de delimitación, de determinación de cómo tienen que ser las cosas con unos proyectos ideológicos e identitarios que limitan la libertad, ¿no? Eso es lo que nos sucede con tantas cosas y que nos llevan a que el País Vasco haya perdido su posición de competitividad en el conjunto de España. Se señalan tres elementos, hay más, pero se señalan tres elementos como muy importantes en la pérdida de competitividad de Euskadi. Uno es el de la conflictividad laboral, otro es el de los costes y otro es el de la pérdida de talento, la fuga de talento, que los jóvenes se marchan. Tenemos unos flujos desfavorables de jóvenes que entre los 20 y los 30 años se marchan de Euskadi y se van a buscar sus oportunidades fuera del País Vasco. Y lo hacen porque tienen más facilidad y menos presiones, porque no se les exigen elementos identitarios ni ideológicos para desarrollar su profesión. Y eso les hace que se van a estudiar a Madrid y no vuelven a Euskadi. Se van a estudiar a Múnich y no vuelven a Euskadi. O estudian en Euskadi y se encuentran con que tienen una oportunidad en Málaga, que está siendo un centro de captación de talento internacional, se considera uno de los puntos de atracción de talento más importantes del mundo, y desde luego lo que se exige en Málaga es que tengas mérito, que tengas cualidades, que puedas contribuir a un proyecto de desarrollo, no razones identitarias ni ideológicas. Entonces eso es lo que tenemos que sustituir y eso es lo que tenemos que hacer los vascos para recuperar la posición que tuvimos cuando se valoraba realmente el mérito y se otorgaba libertad para poder hacer el desarrollo de una empresa, de un proyecto empresarial. Tenemos que captar talento y tenemos que retener el talento que se genera en Euskadi y que se nos marcha fuera. Eso nos está pasando, por ejemplo, ahora con los MIR, con los médicos que aprueban el MIR y que no escogen el País Vasco como destino para su formación, o incluso cuando lo hacen en Euskadi, luego escogen otros lugares para desarrollar su carrera. Porque si hay algo de demanda en algo es precisamente en medicina. Y si tú eres un médico vasco que tienes una alta formación, vas a poder escoger destino. Y desgraciadamente son muchos los que no escogen Euskadi. Y eso es una pérdida de talento que nos está conduciendo a que no seamos competitivos en un elemento tan esencial como es el de la sanidad. En otros lugares ya han tomado la decisión. Ayer decía Iñaki Oyarzábal que nosotros vamos a hacer, y es verdad, sustituir la exigencia del euskera por la cualificación profesional de un sanitario como de cualquier otro profesional. No puede ser de otra manera, porque si no se nos van a fugar todas las personas que tienen talento y que tienen cualificación. Y nos va a venir, efectivamente, llegará inmigración, pero una inmigración sin la cualificación que estamos demandando precisamente para poder desarrollar un nivel de excelencia que lo hemos tenido y que lo estamos perdiendo. Por eso lo que vamos a aportar nosotros, la solución que el Partido Popular propone y que creo que desde la perspectiva de un modelo como el que formulan Reformismo 21, es hacerlo desde un pensamiento en el cual se estimule la libertad y el mérito. Fijaos en lo que está sucediendo en Euskadi, que no es algo distinto de lo que ha ocurrido en otros lugares y en otros tiempos en los cuales se confundía la conveniencia particular con la necesidad social. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que eran los gremios antes de la Revolución Francesa. El peso que tenían los gremios en el mundo eran determinantes, porque ellos eran los que establecían quién podía fabricar, cómo se podía fabricar y de qué manera se podían incorporar nuevos elementos. Es decir, lo que querían los gremios es que no hubiera innovación, porque si había innovación, si había alguien que venía de fuera y desarrollaba su talento
en el área que fuera, vamos a imaginar que fuera en la enología, y rompía con la tradición, con lo que se venía haciendo, eso les perjudicaba a ellos porque no les hacía competitivos. Entonces, el gremio de lo que trataba era, si el gremio de cuchilleros venía haciendo las cosas y los cuchillos de una manera, no podían hacerse de otra manera que fuera más rápida, más eficaz, más económica, porque eso les perjudicaba al resto de los miembros que trabajaban en la cuchillería. Y lo que querían es que se siguiera haciendo exactamente lo mismo y se les otorgaba la condición de maestro para que pudiera efectivamente hacer cuchillos a aquel que se comprometía a no cambiar nada, no aportar valor añadido a sus cuchillos. Eso lo que significaba es que había un empobrecimiento constante o vamos, no había posibilidades de desarrollo en todas las áreas de los gremios. El romper el control que los gremios tenían sobre la maestría es lo que llevó a un desarrollo industrial que dio lugar a la posibilidad de crecimiento exponencial que ha tenido Europa en los 200 últimos años. Pero eso pasaba por dar libertad, que era lo que los gremios impedían. Desaparecieron los gremios, desapareció la capacidad de los gremios para poder controlar y entonces se desarrolló. ¿Qué es lo que está pasando en Euskadi ahora con la vivienda? Por ejemplo, que es otro de los elementos que nos hace también menos competitivos. Es que hay un afán permanente por la regulación. Llevamos 30 años desde que se viene ejerciendo la competencia de vivienda desde el Gobierno vasco, poniendo trabas y regulación a la vivienda, con el fin de hacerla más económica. Bueno, ya han conseguido que sea la vivienda más cara de España y que sea uno de los lugares donde es más difícil acceder a una vivienda, tanto sea en propiedad como en alquiler. Pero no solamente es eso, es que han conseguido también que San Sebastián sea la ciudad de España en la cual hay menos rentabilidad por alquilar, por poner una vivienda en alquiler, cuando resulta que la vivienda es de las más caras de España. ¿Por qué? Porque se han afanado en hacer regulación. Han conseguido poner el precio tan elevado que incluso los alquileres más caros de España, como son los de San Sebastián, son los que menos rentabilidad dan a quien alquila, con lo cual, obviamente, la gente no compra una vivienda para alquilar y siguen subiendo. Bueno, ya están anunciando que van a seguir con no solamente la regulación que nos ha llevado a tener los precios más caros de España, sino que además ahora lo van a regular adicionalmente con esta idea de los precios tensionados, con lo cual va a retraer la oferta de vivienda y, consecuentemente, como ya ha sucedido en todas partes donde se ha practicado esto, se van a elevar de nuevo los precios del alquiler, es decir, el efecto contrario del que se pretende. Pero si es que la experiencia ya lo ha demostrado, la superregulación que hay en Euskadi a efectos de vivienda nos ha llevado a ser los más caros y vamos a seguir regulando más, incluso interviniendo en la relación entre el productor o el que facilita un bien y quien lo adquiere, que es algo que está dentro de la libertad de empresa, para que sea el gobierno quien decide cuáles son los precios en una compraventa. Eso va en contra de los criterios, entiendo yo, de la Unión Europea, del sistema del libre mercado y de lo que ha conducido a que efectivamente podamos disponer de bienes que ha sido gracias a que la gente tenía libertad para poner un precio en el bien que producía y el comprador tenía libertad para comprarlo o no si le daba la gana. Y esto es la libertad, sencillamente la libertad de empresa, la libertad de mercado, cosa que esa coalición de PNV, PSOE y Bildu no entienden, porque lo que entienden es el modelo antiguo, el modelo gremial, el modelo de la regulación, el modelo de la limitación de la libertad de los ciudadanos para comerciar, para relacionarse económicamente. Esto, desde luego, no atrae talento. Fijaos en otra cosa, en una experiencia que se vivió aquí, en Álava, con una empresa de biomedicina que tenía que hacer unas experiencias para dirigirlas a los humanos en el ámbito médico y lo experimentaban animales. Claro, la regulación que teníamos nosotros era tan severa para esa práctica, para poder hacer esas prácticas con animales, que sencillamente se fueron a Argentina, porque aquí era imposible desarrollar esa práctica. ¿Por qué? Porque no tuvieron libertad para poder desarrollar su proyecto biomédico en nuestra tierra. Una nueva pérdida de talento. ¿Por qué? Por la regulación. ¿Por qué? Por la pérdida de libertad. Es verdad que ahora, en vez de hacerse las prácticas con ovejas vascas, se hace con ovejas argentinas. Tal vez a eso a alguien le alivie moralmente, pero lo cierto es que hemos perdido una empresa y una actividad sanitaria, biomédica, de alta tecnología, por una regulación excesiva que ha conducido a una deslocalización de una empresa que atraía talento y que aportaba valor añadido a nuestra industria y a nuestra capacidad de producción. Fijaos lo que pasó, y lo digo también en relación con lo que vivimos en Euskadi,
lo que tenemos que invertir, ¿no? Invertir en la forma de actuar. Una cosa que nos pasó en la Diputación Foral de Álava cuando se creó el Museo Artium. El Museo Artium fue vamos ya por los 25 años, y fue un proyecto con muchísima ilusión para poner en valor una de las colecciones públicas más importantes de arte contemporáneo que había en España, que hay en España. Una colección que se había venido haciendo desde los años 50, de quienes luego asumieron esa responsabilidad. Por eso no me voy a extender más, porque yo creo que la idea que quiero plantear ha quedado clara en las primeras exposiciones y en este planteamiento que estoy haciendo, y que va también pues, en un sentido muy distinto del que planteaba ayer Urkullu, ¿no? Cuando nos decía que la forma y las oportunidades para la empresa vasca venían a partir de un elemento identitario, como es el lenguaje, y no de los elementos competitivos que pueden hacerlo realmente valioso en el mercado, ¿no? Cuando crees que es la ideología la que tiene que primar, y cuando sustituyes el mérito por la ideología, lo que te conduce es a la posición en la que estamos. Y es que precisamente en el periodo en el que Urkullu ha gobernado, hayamos pasado de ser la comunidad con menos desempleo de España a ser la cuarta con menos desempleo, y que hayamos bajado por primera vez de ser el 6% del Producto Interior Bruto español. Y eso nos lleva a que hayamos bajado en la inversión extranjera. Y eso nos lleva a que los jóvenes se estén marchando, porque lo que se ha hecho es sustituir el mérito por el afán identitario, y creer que para una empresa lo importante es lo identitario, lo ideológico, y no ser competitivo en el mundo, que es lo que nos encontramos y lo que tenemos por delante. Y eso es precisamente lo que no tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es valorar el mérito y la libertad, y aportar libertad y mérito. Y lo que tenemos que hacer es sustituir en Euskadi la ideología por la libertad.